Hola, soy Diego Bustillos de BBA Immigration. Recuerden suscribirse si quieren mantenerse informados siempre sobre cómo funcionan los procesos de inmigración en Estados Unidos y cuáles son algunas de las opciones que puedan tener. Hoy les voy a hablar un poco sobre el proceso de petición familiar. Vamos a estar hablando de quiénes pueden solicitar familiares y cómo es el proceso. ¿Qué es una petición familiar? Una petición familiar es un proceso mediante el cual un ciudadano americano o residente permanente solicita una green card para sus familiares. En el caso de los ciudadanos pueden pedir a hijos casados mayores de 21 años, hijos menores de 21 años, a sus cónyuges, por supuesto, siempre, y a sus hermanos. Cada una de las categorías tiene diferentes tiempos de espera. En el caso de los residentes permanentes, aquellas personas que tienen una green card, solo pueden solicitar a hijos menores de 21 años, hijos mayores de 21 años, no casados y cónyuges. Esas son las únicas opciones que tienen aquellas personas que son ya beneficiarios de una residente permanente. ¿Cómo funciona el proceso de petición familiar? ¿Quiénes pueden aplicar? Las relaciones familiares que califican para una petición familiar son relaciones de esposos, cónyuges, hijos no casados menores de 21 años, hijos mayores de 21 años, hijos casados o hermanos. Esos dos últimos son, como dijimos antes, nada más para ciudadanos americanos. ¿Cómo se ve el proceso? La primera fase del proceso empieza con la petición familiar, que se hace mediante una forma I-130. Las instrucciones de la forma I-130 están en la página de inmigración, pero es muy importante saber qué detalles se deben recalcar y cómo se debe probar la relación familiar. En la forma I-130 lo fundamental va a ser demostrar que existe esa relación y que el peticionario, aquella persona que está pidiendo al familiar, efectivamente es ciudadano o residente permanente. Entonces, la primera fase es la I-130 y la segunda es ya la aplicación de la Green Card. ¿Qué documentos necesita una persona para introducir una forma I-130 ante el Servicio de Inmigración? Lo primero que tiene que incluir es pruebas de ciudadanía o estatus de residente permanente. Entiéndase un certificado de naturalización o pasaporte americano o una tarjeta verde o green card, tarjeta de residencia permanente. Tiene que incluir también, por supuesto, una copia del pasaporte o certificado de nacimiento del peticionario. También tiene que incluir una copia del certificado de nacimiento o pasaporte y matrimonio del beneficiario. Las pruebas que se tienen que incluir deben evidenciar que efectivamente existe esa relación familiar y, por supuesto, muy importante, incluir el cheque con los honorarios de la forma I-130. Una vez que entonces tiene la persona aprobada esta forma I-130 y está fuera del país, entonces el Servicio de Inmigración va a enviar esa petición al National Visa Center, les va a llegar un recibo con un código de barra y tienen que empezar a llenar el formulario con pruebas adicionales. Si la persona está dentro de Estados Unidos, no tiene que hacer la DS-260, sino que tiene que hacer una forma I-485 si tiene un estatus legal vigente dentro de Estados Unidos, con ciertas excepciones para ciudadanos americanos por matrimonio que no vamos a tocar en este video. En la segunda fase del proceso de petición familiar, bien sea dentro del país, que muchas veces se puede hacer concurrentemente, o fuera del país, donde siempre hay que esperar que aprueben primero la I-130, hay que incluir unos documentos fundamentales. ¿Cuáles son esos documentos? Un examen médico, unos reportes policiales, y aquí cambian la documentación que hay que incluir cambia dependiendo de si la persona está dentro o fuera, porque si está dentro de Estados Unidos, el reporte policial o récord de antecedentes penales solo tiene que incluirse el reporte policial del condado donde vive la persona dentro de Estados Unidos. Pero si se está haciendo un proceso consular, entonces tiene que incluir reportes policiales de todos los lugares donde haya vivido por más de 6 meses después de los 14 años. Tiene que además que incluir, muy importante, pruebas de soporte financiero. Esto es una forma que se llama una I-864, donde el peticionario
tiene que certificar que tiene los ingresos suficientes para poder apoyar económicamente a esta persona. Los montos están establecidos en los límites de pobreza federal y el monto tiene que ser 125% del monto de pobreza federal, dependiendo de la cantidad de personas que haya en el hogar. Esos montos van a cambiar, no será el mismo monto para una persona que nada más hay 2 personas en su casa, una persona que hay 6 personas. 125% de los límites de pobreza federal. Si el peticionario no tiene los ingresos suficientes para poder soportar a el beneficiario, se puede argumentar que se están utilizando los activos del beneficiario, o lo más recomendable es incluir a un joint sponsor, un patrocinante en conjunto, mediante una forma I-864A. En fin, el proceso de petición familiar es un proceso relativamente simple en comparación con otros procesos, pero como todos procesos de inmigración es un proceso que requiere de mucha atención al detalle, y para garantizar que los procesos corran de la manera correcta sin percances, siempre es bueno que consulten a un abogado que los ayude. Si tienen cualquier pregunta con respecto a su petición familiar, por favor contáctenos, estamos aquí para ayudarlos.